a través de su palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, de los niños, de los jóvenes, que todos estamos aquí reunidos, Padre. Somos un pueblo que tú has comprado con la sangre preciosa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y en esta mañana, Padre Santo, que seas tú hablándonos al corazón de cada uno de nosotros, que seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo convicción al corazón de cada uno de nosotros, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, corrigiendo nuestras vidas en lo que estamos mal, Señor. Gracias te damos por este momento tan especial, por los testimonios. Muchas gracias, Padre. Glorifícate, Señor, en esta mañana, en este lugar, Padre, y que estemos atentos a tu palabra. Padre Santo, que cualquier estorbo, cualquier interrupción, cualquier espíritu contrario a tu palabra, que se vaya en el nombre poderoso de Jesús, y que ángeles acampen alrededor de este lugar, cubriéndonos y protegiéndonos, Señor, en contra de cualquier maldad e influencia demoníaca, Padre Santo. Te damos muchas gracias, las infinitas gracias en esta hora. Háblanos al corazón a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y le damos un aplauso fuerte al Señor, todos juntos. Aleluya, gloria a Dios. Se pueden sentar. Ok. Hemos acabado de leer una enseñanza de Dios, una orden de Dios, un mandato de Dios. Y lo primero que Dios dijo fue lo siguiente: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Recuerden, en el Antiguo Testamento, cuando estaban hablando del libro de la ley, no estaba hablando de los 10 mandamientos exactamente. Estaba hablando de toda la palabra que estaba escrita hasta ese entonces, que no era la Biblia tampoco, eran pergaminos escritos con la palabra de Dios, pero no tenía menos importancia que lo que tenemos hoy en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Entonces, el tema que les quiero compartir hoy a ustedes en esta mañana es de cuánto amas la palabra de Dios. ¿Cuánto la amas? Y les voy a decir por qué. Ahorita en unos momentos. ¿Por qué dice Dios que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que pienses en él día y noche, medites en él día y noche? Primero, porque hay muchas mentiras en este mundo. Hay muchos engaños. Y escuchen, si no fuera porque hoy yo conozco la palabra de Dios, yo no sabría si Dios existiera o no. A mí me enseñaron a adorar dioses falsos, a adorar ídolos. Yo he dejado de adorar ídolos, he dejado de traer escapularios y rosarios en mis cuellos y imágenes por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y yo tengo que hacer caso a lo que Dios dice. Y la palabra de Dios me dice que hay un Dios creador de todas las cosas y hay un Dios que creó al humano, a cada uno de nosotros. Si no fuera por la palabra de Dios, yo seguiría creyendo en la mentira que nos enseñaron los padres, que los niños los trae una cigüeña,
¿Se acuerdan ustedes? Ese cuento nos lo decían, que el niño lo traía en la cigüeña. Si no fuera por la palabra de Dios, seguiríamos creyendo que nosotros descendemos de los changos, que la evolución es cierto. Entonces la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, yo seguiría creyendo en los santos reyes, que venían en caballos, hasta que una vez descubrí a mi mamá que se levantó, sabe a qué horas de la madrugada, buscando mis zapatos. Dije, no, esto de los reyes es mentira, porque me decía que llegaban en camellos y que los descargaban y ahí dejaban juguetes. Y descubrí que era mentira, porque la miré que andaba a esas horas de la madrugada, pero ahora me doy cuenta que es un cuento de hadas, es mentira. Y dicen que se refieren a lo que dice la Biblia, pero no eran reyes. La palabra de Dios llama a los sabios del oriente, así les llama. No les llama reyes en ningún lugar. Que eso de Baltar, de Gaspar, Melchor y Baltasar no está en la Biblia. Es inventado por el hombre. Ahora, no niego que es una tradición bonita, pero no hay que hacerle creer a los niños que fue algo real, algo verdadero. O sea, entonces, Dios quiere que tú pienses en la palabra de Dios y tú medites, porque la palabra de Dios te va a ayudar a entender muchas cosas que de niño te enseñaron, que no son verdad. No solamente eso, Dios quiere a través de la palabra enseñarme de que hay muchas creencias falsas. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros seguiríamos rezando novenarios a los difuntos? Que para que salieran del purgatorio y se vayan al cielo. Hoy todavía hay muchísima gente haciendo esto, pero la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que el hombre y la mujer mueran una vez y después vendrá el juicio. Una vez. Si no fuera por esta palabra de Dios, que Dios quiere que yo ame tanto y que conozca, yo seguiría creyendo en que un muerto me habló. Ustedes han escuchado que los padres, los abuelitos, que le habló su papá que ya murió, o que me habló fulano. ¿Han escuchado eso? Muchísimo en México se escucha. Que se me apareció el familiar que murió y que te habló. La palabra de Dios dice que los muertos no hablan porque ya se fueron. La palabra de Dios nos dice que cuando el rico estaba en el infierno, le dijo a Abraham: Padre Abraham, ¿puedes mandar a Lázaro a la casa de mi padre para que les hable a mis 5 hermanos y que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy? Dice Padre Abraham: lo siento, pero los muertos ya no pueden ir a la tierra, ya no pueden resucitar hasta el día que venga Jesús. Pero dice, ellos tienen, ¿y qué le dijo? Ellos tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que lean lo que está escrito si no quieren venir a ese lugar donde tú estás. Escuchen, si no fuera por la palabra de Dios, que Dios quiere que yo medite, que yo piense en ella, yo no sabría nada del infierno y del cielo. Y ustedes tampoco. Porque es la palabra de Dios la que me enseña que hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, por su libre albedrío que Dios le ha dado, ha escogido seguir al diablo y a sus ángeles que seguir a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que tú no tienes que irte con el diablo al infierno, porque Dios está preparando, el Señor Jesucristo ahorita en este momento está preparando un lugar en el cielo para nosotros. Amén. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, que nadie esté en falsas creencias, sino que conozca la verdad. Entonces, Dios quiere que yo ame su palabra. Pero la pregunta en esta mañana es el tema: ¿cuánto amas la palabra de Dios? ¿Qué?
y hay que ser conscientes en esto. Tu esposa quiere saber cuánto la amas. ¿Okay? No es suficiente decirle una vez que la amas. Ella quiere saber cuánto la amas. Tus hijos quieren saber si tú los amas y cuánto los amas. ¿Ok? Ahora, si yo digo que amo la palabra de Dios, Dios quiere saber también cuánto lo amo. ¿Cuánto lo amo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más hermoso que puede existir en esta tierra, en este mundo. Hoy en día, la palabra de Dios se ha traducido en más de 2.500 idiomas y dialectos. Es el único libro sobre la faz de la tierra hoy en día que sigue traduciéndose en todos los dialectos y idiomas en este mundo. Gloria a Dios. Porque es la palabra de Dios. Y Dios quiere que todo ser humano que se mueve en la faz de la tierra conozca su palabra. Y sepan que hay un Dios verdadero que nos ama. Un Dios precioso que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si no fuera por la palabra de Dios, no sabríamos cuánto nos ama Dios. Porque dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos lo muestra a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas y llena de bendiciones. Mucha gente tristemente dice, no quiero ir a la iglesia porque lo primero que dicen, piden dinero. Eso es lo único que se fijan. Piden dinero y siempre es una pedidera de dinero. Pero eso no es todo lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios no te pide lo que no tienes jamás. La palabra de Dios dice que seamos agradecidos, porque lo que tienes, todo te lo ha dado Dios. Y en el momento que tú digas, esto me lo he ganado con mis fuerzas, Dios no me lo ha dado, Dios te lo puede quitar así. Como lo hizo con Nabucodonosor, que se creció. A Dios no hay que tentarlo, a Dios hay que amarlo y obedecerlo, porque Él es Dios grande y poderoso. Y Dios nos ha dado su palabra, que está llena de bendiciones. Vamos a ver, hoy quiero compartirles, ayudarles a conocer más las promesas que Dios tiene a través de su palabra, para que veamos que su palabra no es una carga. Su palabra no es algo que Dios nos pide obedecer, que no podemos. Su palabra Él nos la ha dejado porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él y necesitamos aprender de Él. Amén. Y la única manera que vamos a saber cómo agradarle, cómo favorecerle, cómo saber su voluntad, es a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios nos la ha dejado para que sea nuestra guía en este mundo. Vamos a ver en Salmos capítulo 1 acerca de lo que Dios dice en su palabra, el consejo que Dios tiene para nosotros en su bendita palabra. ¿Cuánto nos ama Dios? Dice Salmos capítulo 1 versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren la bendición de parte de Dios. Dice Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿No quieres tú que Dios te bendiga en todo? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere?
Quieres que Dios bendiga a tus hijos, Amén. tus nietos, Amén. tu familia, tus hermanos, tus padres. Amén. Dice el Señor, apártate de los caminos de los pecadores. Amén. No te sientes en la silla de los escarnecedores. Amén. ¿Cuál es la silla del escarnecedor? La silla del escarnecedor son aquellos amigos mundanos, incrédulos, que te invitan los fines de semana al casino, a la cantina, a malgastar tu dinero. Esa es la silla del escarnecedor. Dice el Señor, vas a ser un varón bendecido cuando tú te apartas de ellos. Y dice Dios, y al apartarte de ellos, yo te voy a enseñar mi palabra, yo te voy a enseñar mi verdad, yo te voy a enseñar cosas que nadie te había enseñado, que tú no conocías. Y te vas a dar cuenta que antes tú perdías el tiempo en la religión, tú perdías el tiempo en las borracheras, en la cantina, tú perdías el tiempo en las pandillas, dice el Señor. Ahora te voy a enseñar que te quiero bendecir. Amén. Y te voy a prosperar. Dice el Señor, y serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Ustedes han visto un árbol en el desierto. Amén. Un árbol en el desierto solamente florea y se pone verde cuando hay lluvia. Así es. Pero cuando vienen las secas, ese árbol hasta se seca Amén. y ya no dan fruto. Pero ustedes han caminado por los arroyos. Amén. Han mirado en los arroyos aquellos árboles que tienen hasta 100, 200, 500 años. Han mirado los árboles. Amén. ¿Por qué están tan verdes, tan fuertes? Y nunca se le caen las hojas y dan su fruto año con año. ¿Por qué? Porque están junto a las corrientes del agua viva. El Señor Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí, dijo el Señor Jesús. Y Él saciará la sed que tú tienes. Entonces Dios dice, si tú te encuentras en esta vida triste, derrotado y sientes que nada te sale bien y que las cosas no salen bien, dice el Señor, medita en mi palabra, conoce mi palabra y yo voy a hacer que tú des fruto. Yo voy a hacer que tú prosperes, dice el Señor. Entonces, el amar la palabra de Dios, Dios me promete que si yo la amo, que si yo medito en ella, Él me va a prosperar. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver qué otra promesa hay en la palabra de Dios. Si yo la amo, en Salmos 119. Los voy a llevar, lo hice de una manera así cronológicamente para no ir para atrás y para adelante, sino solamente compartirles aquí lo que dice el Señor. Salmos 119. Dice así. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Ustedes se han encontrado con gente que caen tan bajo en los vicios que creen que ya no vale nada, que ya nadie los ama, que han perdido todo, que no tienen fuerzas ni esperanzas y no saben cómo salir de ahí. Bueno, aquí dice el Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Joven quiere decir hombre o mujer. ¿Cómo el hombre o la mujer puede salir de ese camino sucio, de esas maldades? Dice, con guardar tu palabra, con conocer la palabra de Dios. La palabra de allí te va a sacar, de ahí te va a levantar la palabra de Dios para que ya no sigas en caminos sucios, en caminos equivocados, en caminos de maldad. Es la palabra de Dios la que te puede ayudar. Y aparte de que la palabra de Dios te puede ayudar, también te va a proteger. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú estás cansado de fallarle a Dios
y no puedo cambiar y siempre caigo en los mismos errores y quiero cambiar mi carácter, mi forma de ser, pero no puedo. He luchado, tengo tiempo caminando con el Señor, conociendo su palabra, pero simplemente no puedo cambiar. Dice el Señor, no cambias porque tu palabra está en el librero, en el estante. En el momento que tú pones mi palabra en tu corazón, dice el Señor, vas a cambiar. ¿Por qué? Porque dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y cuando la palabra de Dios no está en el corazón del hombre, miren lo que hay. Mateo capítulo 15. ¿Por qué es importante amar la palabra? ¿Por qué es importante conocer la palabra? Y no traerla siempre debajo del brazo nada más, o en la mano, o en su estuche, sino que Dios quiere que tú guardes su palabra en tu corazón, que tú ames su palabra en tu corazón. Porque cuando la palabra de Dios no está en el corazón del hombre, miren lo que hay en el corazón del hombre. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, que quiere decir asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, que quiere decir los robos, los falsos testimonios, que quiere decir los chismes, las blasfemias, toda clase de maldición. ¿Estamos entendiendo? Estas son las cosas que contaminan al hombre, que lo ensucian. Así dice el Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se llena de televisión, se llena de internet, se llena de redes cibernéticas, de tantas cosas. Y hay cosas buenas ahí, pero también hay cosas malas. Y esas cosas malas inconscientemente se meten en tu inconsciente y ahí se quedan. Y de repente cuando tú te enojas y te molestas, explotas y hasta tú te admiras de qué groserías dijiste. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta las fuiste guardando en tu corazón. Pero dice el Señor que cuando tú guardas su palabra en tu corazón, esa palabra poderosa va a limpiar tu corazón y va a echar fuera todo lo malo. Esta es la diferencia de amar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a bendecir, te va a proteger en contra de lo malo. Pero necesitamos conocer y amar la palabra de Dios. También en Salmo 119, podemos regresar otra vez ahí. Hay otra promesa de Dios que Él va a hacer en tu vida a través de su palabra, al conocer su palabra. Salmo 119, versículo 105. Son versículos que ustedes como cristianos ya deben de tener subrayados. Dice, lámpara a mis pies es que tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde prefieres vivir? ¿En una casa en oscuras o en una casa con luz? Nosotros crecimos toda nuestra niñez en la oscuridad y sin luz, y es algo horrible, es algo triste. Pero cuando hay luz es algo hermoso. Dice el Señor que su palabra será como una luz en tu caminar, a donde quiera que tú vayas. Te va a guiar, te va a decir por qué camino le des, por qué camino no le des. Ahora, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera de mi camino. Bueno, ese camino, la palabra de Dios me ha dicho y me ha iluminado para entender y saber que ese camino es Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Noten que no dice al mercado, a la tienda. ¿El camino hacia dónde? El camino para ir al Padre. El camino para un día estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes, siempre que hay una quinceañera comparto este versículo, pero cuántos de ustedes
manejan el GPS? Especialmente cuando no conoces el lugar a donde vas, ¿verdad? Cuando conoces el lugar a donde vas, no lo necesitas. Pero cuando no lo conoces, lo necesitas y estás atento al GPS que te diga para dónde le das. Bueno, Dios, antes de que existiera la tecnología y los GPS, Dios nos dio este GPS. Este GPS, que es su palabra, me está diciendo el camino que debo de tomar para llegar al cielo, porque yo nunca he estado en el cielo. Yo nunca he estado en esa ciudad y ustedes tampoco. Por lo tanto, si yo quiero llegar a esa ciudad, yo tengo que seguir las señales del GPS, que es su palabra. Y los caminos de los pecadores llevan a la destrucción y llevan al infierno. Pero lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera es mi camino. Jesucristo es el camino. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entendemos eso? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Nadie va a poder ir al Padre si no es por Jesucristo. Yes. Y Jesucristo es el verbo de Dios. Amén. ¿Sabían eso ustedes? Aleluya. Y el verbo de Dios fue hecho carne. Amén. Y vivió entre nosotros. Y nos enseñó el camino hacia nuestro Padre Celestial. A Juan 14:9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así es. Dice Felipe: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra de Dios nos revela que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Entonces, la palabra de Dios sirve como una luz para mi camino. Jesucristo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito es cuando, después de que estuvo lloviendo por una semana, sale el sol. ¿Cuánta gente se regocija de mirar el sol en su pleno resplandor? ¿Verdad? Nos gusta la lluvia, pero más nos gusta el sol. Y esta palabra nos habla que hay un sol de justicia que viene. Hay un Dios todopoderoso que viene. Hay una ciudad que Él fue a preparar en el cielo. Y en esa ciudad ya no va a haber sol, ya no va a haber luz, ya no va a haber luna ni estrellas, sino que la gloria del Cordero de Dios iluminará la presencia. Y estaremos con Él para siempre, nos dice su palabra. Pero tenemos que seguir en el camino que la palabra de Dios nos indica. Vamos a ver, dice aquí que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 7. Amén, gloria a Dios. Dice así, el versículo 13: entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Hay un camino que lleva a la perdición, dice la palabra de Dios. Hay un camino peligroso que dice que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Estamos entendiendo? Si no fuera por la palabra de Dios que conocemos, estuviéramos todos en ese camino ancho. Porque los religiosos dicen que solamente los borrachos y los asesinos y los perdidos se van a ir al infierno. Los religiosos se creen que con sus obras y sus hechos se han ganado al cielo. Y nosotros ahí estamos creyendo esa mentira.
Pero la palabra de Dios dice que el que camina por el camino angosto es porque conoció a Jesús. Es porque tiene una relación con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando Él caminó a la tierra, a pesar de que hizo milagros, multiplicó los peces y los panes, caminó sobre el agua, la mayoría lo rechazaron, no lo querían. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, va a haber mucho rechazo también. Va a haber mucha gente que nos va a criticar y nos va a juzgar. Pero cuando te critiquen y te juzguen, glorifica a Dios, porque tú estás en el camino angosto que lleva la vida. Pero si todo el mundo te apapacha y todo el mundo te dice, tú eres igual que nosotros, la diferencia es que dices que eres cristiano, pero haces lo mismo que nosotros, y todos te apapachan y te abrazan, ten cuidado, porque puedes estar en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero tenemos la palabra de Dios, que tú puedes estar seguro en el camino que tú estás y que tú caminas. Y ese camino se llama Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña que a través de la palabra de Dios no podemos perdernos jamás. Y si tú te desvías por otro camino, Dios te va a traer como el buen pastor. Te va a traer a su camino. Vamos a ver otra promesa de la palabra de Dios para que ames a su palabra en Proverbios capítulo 4. Estas cosas que les estoy compartiendo son puras promesas que Dios tiene para tu vida. Si tú amas la palabra de Dios, tú ya has experimentado muchas de estas cosas. Y si no, Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que lo ames, que ames su bendita palabra. Proverbios capítulo 4 dice así, versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué de malo tiene esto? Es Dios el que te está hablando en esta mañana. Es Dios el que me está hablando a mí, como una madre que ama a su hijo. Hijo mío, escucha mis palabras. Miren, lo que a mí me llamó la atención de todo esto es lo siguiente, versículo 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué quiere decir que es medicina a todo su cuerpo? Pongan mucha atención en esto. Tú tienes una fiebre, un dolor de cabeza que no se te quita, un dolor de pie, un malestar. Te sientes grave, vomitadera, te sientes débil. ¿A dónde vas? Al doctor. Y tú le dices al doctor, ¿qué es lo que sientes? Y el doctor te da una receta, tú vas y la surtes y te la tienes que tomar mínimo por 7 días. ¿Estamos entendiendo? Y te alivias y te sientes bien. Bueno, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que esta palabra bendita es medicina a mi cuerpo? Bueno, hay una enfermedad que el doctor no puede curar, y esa enfermedad se llama pecado. Esa enfermedad se llama el mal carácter que tienes, que nadie te lo puede quitar. El enojo, las malas palabras, es una enfermedad. Todo eso sucio que sale de nuestra boca, que el doctor no te puede quitar. La envidia, el chisme, son enfermedades producidas por el pecado,
¿qué? El doctor no te puede quitar. Amén. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios y tú empiezas a tomar dosis espirituales y Dios te dice, medita en mi palabra, piensa en mi palabra, no dice 7 días, dice día y noche. Día y noche piensa en mi palabra. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, van a desaparecer esas enfermedades de mi vida. Va a desaparecer el odio, va a desaparecer el rencor, va a desaparecer el mal genio, el mal carácter. Y Cristo Jesús me va a poner los frutos de su Espíritu Santo en mi vida. Gozo, amor, paciencia, dominio propio, templanza. Todo eso va a poner en tu vida. Pero eso no lo encuentras en la farmacia, ¿estamos entendiendo? Eso no lo encuentras cuando vas al doctor. Eso lo encuentras cuando vienes en la presencia de Dios y cuando leemos la Biblia. Por eso Dios te está diciendo cuánto amas su palabra. ¿La amas lo suficiente para meditar en ella día y noche? ¿O solamente la amas cada domingo? ¿Se ve? Dios está preguntando cuánto la amas, cuánto amas. Yo tengo que amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo dice. Primero porque Dios me lo dice. Y porque está llena de promesas para mi vida, para tu vida, está llena de promesas. Así dice el Señor. Dice, nos habla como una madre a su hijo. Bueno, quiero compartirles otro versículo. En Hebreos 4:12. Vamos para adelante. Aquel que lee la palabra y la ama ya sabe de qué se trata y lo tiene subrayado y le tiene una nota ahí también. Hebreos 4:12. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: porque la palabra de Dios está muerta. Gloria a Dios. Está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz quiere decir poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios va a llegar donde el doctor no puede llegar. ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios va a hacer lo que el doctor no ha podido hacer, lo que tu esposa no ha podido hacer, ni tu esposo ha podido hacer. La palabra de Dios va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir partir el alma? El alma son las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y Dios te va a partir y te va a quitar todo eso malo que hay en ti y te va a poner el amor de Cristo en tu vida. Porque la palabra de Dios es viva. Es lo que le quiero compartir a ustedes, es vida, viva. Si tú quieres estar activo para Dios y servir a Dios, tú tienes que tener vida. Amén. Todos tenemos, la mayoría tenemos un celular. Y antes de irte a dormir lo pones a cargar para que otro día tenga energía. Así como el celular tiene que tener energía y estar cargado y estar conectado todos los días, nosotros tenemos que conectarnos a la palabra de Dios todos los días. ¿Lo creen? Todos los días tenemos que estar conectados a la palabra de Dios para tener vida, para poder funcionar, para que Dios nos pueda usar. Bueno, ¿para qué más sirve la palabra de Dios? Los quiero llevar a Juan capítulo 14. La palabra de Dios es algo hermoso que Dios quiere que tú conozcas cada día más, que no te pierdas estas bendiciones por cosas seculares, por cosas sin importancia, porque Cristo viene. Amén. Y tenemos que estar listos, la iglesia. Juan capítulo 14, 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué hace?
guarda mi palabra. ¿Dónde la guarda? Salmo 119:11 dijo, en su corazón. Miren, dice el Señor, yo voy a examinar tu corazón. Y si hay palabra en tu corazón, quiere decir que me amas. Y si no hay palabra guardada en tu corazón, te estás engañando. Así dice el Señor. Dice, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Está conectado a la palabra de Dios. Entonces, el memorizar versículos, el conocer dónde están los libros de la Biblia, el saber todo eso en tu corazón quiere decir que tú estás estudiando la palabra de Dios y que tú la amas. Y quiere decir que tú te estás identificando con Cristo al meditar en la palabra de Dios. Pero aquel que no la ama tanto, no medita en la palabra, no memoriza. Y de repente cuando le hacen alguna pregunta, pues se queda pensando, lo leí en la Biblia, pero no sé dónde está. Pero Dios quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón. Ahora, el punto final y principal. ¿Por qué Dios quiere que tú conozcas su palabra, que tú la ames, que tú medites en ella día y noche, que tú conozcas a Dios? ¿Por qué? Les voy a llevar a un versículo donde vamos a terminar, pero ojalá que en este día ustedes hayan puesto mucha atención acerca de la importancia que Dios está diciendo. ¿Por qué debo conocer su palabra, amarla, meditar en él? Vamos a ver, los voy a llevar para que podamos ver lo que dice la bendita palabra de Dios. Juan capítulo 12. Este es el porqué de su palabra. Juan 12:46. Yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47, subrayenle por favor, hermanos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ¿ella qué? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo el Señor? Ella te juzgará en el día postrero. ¿Saben qué está diciendo Dios? Seremos juzgados por lo que dice la palabra de Dios. Por lo que está escrito, no por lo que dice el predicador, por lo que dice el pastor, por lo que dicen las iglesias. Y este es el problema con muchas iglesias hoy en día, especialmente los de la prosperidad. Están tan llenos de programas y de cosas que la mayoría de la gente no conoce la Biblia. No sabe ni siquiera dónde está Juan 3:16. Pero hablan de su pastor como que si fuera un Dios. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que hablar de Cristo Jesús, glorificar a Cristo, predicar a Cristo, compartir a Cristo y a nadie más. Y venimos a la iglesia a adorar a Cristo, a aprender de su palabra, porque está diciendo aquí el Señor que su palabra va a juzgar al mundo incrédulo. Ahora, nosotros no seremos juzgados por el pecado, porque nuestro pecado fue juzgado en la cruz, pero sí seremos juzgados por nuestras obras para recibir galardón. ¿Estamos entendiendo? Y la palabra de Dios dice que aquel que no trabaja no va a recibir nada. Y eso es cierto en lo secular también. El que no va a trabajar nunca le llega ningún cheque, pero el que trabaja duro le pagan bien. En las cosas del Señor es lo mismo. Como siervo de Dios hay que trabajar. Hay que hacer todo lo que hagamos para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta mañana yo lo único que les comparto a ustedes es de que Dios dice que examines tu corazón. Miren, a veces nos ofendemos rápido, somos
listos para ofendernos. Aquel hermano habló de mí. Aquel hermano me criticó. Somos rápidos para reaccionar en cualquier acusación. Pero ¿por qué no somos así de rápido para escuchar la voz de Dios? Para hacerle caso al Señor. Si nosotros estamos llenos de Cristo y de su palabra, nada nos va a ofender. ¿Qué importa que nos critiquen y que nos juzguen? Yo me tengo que portar bien para agradar al Maestro, al Señor Jesucristo, porque Él es el que está conmigo, Él es el que me guarda, Él es el que me bendice. Y yo tengo que tener cuidado de no andar portándome mal, porque el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que tú eres mi discípulo, en que tengas amor los unos por los otros. El amor debe de ser mi identidad con Cristo Jesús. Pero yo voy a tener amor cuando yo me meta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amor, Cristo es amor. Y el que anda en amor tiene que andar como Cristo anduvo, sirviendo al Padre Celestial. Y esto es algo hermoso, porque la palabra de Dios te ayuda a quitar todos esos complejos de tu vida, todas esas cosas que tú estuviste arrastrando, rechazos, maltratos, crítica. La palabra de Dios te limpia de toda esa vanidad, de toda esa basura. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que a Dios le costó su hijo precioso morir en la cruz para que tú tengas vida, para que tú conozcas la palabra de Dios. Entonces, hoy en día no hay excusas. ¿Por qué no amar más y más a la palabra de Dios? Escuchen, un día Dios te va a preguntar cuánto amaste su palabra. Y en aquel día ya no van a valer excusas. No, pues que tuve que trabajar, que tuve que los niños. Dice el Señor en Romanos capítulo 1 que en aquel día no habrá excusa que valga. ¿Ok? No hay excusas. Dice Eclesiastés 3: para todo hay tiempo debajo del sol, y hora para todo lo que tú quieras hacer. Es cuestión de que tú organices tu vida. Es cuestión de que tú te examines. ¿Dónde estás pasando más tiempo? ¿En qué estás pasando el tiempo? Debemos de hacer un tiempo, no digamos 1 hora, 2 horas. Debemos de hacer un tiempo, 10, 15 minutos, para conocer la palabra de Dios. Porque es la única manera que vamos a amar la palabra de Dios, conociéndola. ¿Cómo es que amas a tu esposa hoy en día? Porque un día la conociste, te enamoraste de ella y hoy la conoces mejor que nunca, ¿sí o no? Y la amas. A veces te hace enojar, pero la amas. A veces la palabra de Dios hay algo que nos dice que estamos haciendo mal, pero es por nuestro bien. Y tenemos que amar la palabra de Dios. Entonces, entre más pasemos tiempo en la palabra de Dios, más vamos a amar a Dios, más vamos a amar al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestros hermanos. Amén. Bueno, pues démosle un aplauso al Señor Todopoderoso por su bendita palabra. Híjole, de veras, sí me queda tiempo. Voy a compartir un pequeño video de este pastor que les he compartido acerca de lo que les estoy compartiendo, de amar la palabra de Dios. Es un podcast pequeñito, pero gloria a Dios. Son engañadas y creen con facilidad las falsas doctrinas. Es porque no leen la Biblia, no conocen. El que no lee la palabra de Dios fácilmente se ve engañado. Hace poco oí unas palabras de un maestro religioso que realmente me escandalizaron y alarmaron sobre el poco conocimiento que la gente tiene de la palabra de Dios. Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Que Dios te bendiga mucho. Quiero darte las gracias por ser parte de nuestro canal y apoyarnos semanalmente con tus comentarios y compartiendo este material con tus amigos.
quiero pedirte que por favor, si ya usted está suscrito a nuestro canal, se asegure de que tenga activada la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos apenas los subimos. Y si hay alguien que aún no se ha suscrito, por favor, hágalo ahora mismo, y recuerde también buscarnos en Facebook e Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Hace unos días oí en un video a un equivocado maestro religioso aconsejándole a los feligreses que no leyeran la Biblia en sus hogares, porque se pudieran confundir, decía él, y que por lo tanto solo escuchen la interpretación bíblica suya, porque la Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. Ante esta palabra mi corazón se enardeció y sentí pena por las personas que están siendo apacentadas allí. No solo no leen la Biblia diariamente, por eso están débiles en su espíritu, sino que además son engañados y no perciben que van camino a la perdición. Estimado amigo, todo creyente necesita leer la palabra de Dios diariamente y en abundancia. Primeramente, es a través de ella que somos alimentados. La Biblia es como el maná del que tenemos que comer cada día para ser fortalecidos, pero también necesitamos leer la Biblia para no ser engañados por falsos maestros. Obviamente es bueno tener maestros que nos enseñen la palabra. Es necesario que el pastor nos ministre una palabra ungida que Dios le dé para la iglesia, pero también es necesario que el creyente lea la Biblia de forma diaria y consistente. La religión falsa siempre intentará que la gente no lea la Biblia, porque así pudieran engañarles. Durante siglos se prohibió la traducción y divulgación de la Biblia, pues había un propósito de que solo los líderes religiosos fueran los elegidos para leerla en un idioma que solo ellos podían entender y darle así su interpretación a la comunidad. Cuando la palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada, Pedro no está prohibiendo a los individuos el leer la Biblia de forma personal, sino que está haciendo énfasis en que nadie puede por su mente carnal y natural sacar interpretaciones privadas de la Biblia, pues el único intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo. Por eso vemos en el contexto que Pedro habla sobre cómo las Escrituras no vinieron de una mente carnal, sino que provienen directamente del Espíritu Santo, y por eso Él es el intérprete por excelencia. También el versículo está haciendo énfasis en que solo hay una verdad sobre cada pasaje, solo hay una verdad sobre la Biblia, y esa la podemos encontrar en el Espíritu Santo cuando nos la revela, el Espíritu Santo que vive en cada creyente. La Biblia sí nos manda a cada creyente a leerla y estudiarla. El mismo Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. También el Salmo 1 llama bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y añade: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué promesa tan linda para aquellos que leen diariamente la palabra de Dios. En el libro de Hechos hay un ejemplo poderoso de esto. Habla sobre la iglesia de Berea. La Biblia enseña que cuando Pablo y Silas llegaron a esta ciudad para compartir el mensaje de salvación, los judíos en Berea que creyeron en el evangelio y fueron salvos, escudriñaban las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo enseñaba estaba alineado a lo que las Escrituras contenían. Estimado hermano, leer, estudiar y conocer la Biblia te cuidará de ser engañado por falsos maestros. No podemos decir amén a todo lo que escuchamos. Es necesario verificar todo con la palabra de Dios, pues ella es el único filtro a través del cual tenemos que pasar toda enseñanza, misión o profecía. Todo lo que no esté alineado a lo que la palabra enseña debe ser llamado anatema. Y eso lo discernimos con la ayuda del Espíritu Santo cuando cultivamos una pasión diaria por estudiar la palabra de Dios. Quiero aclarar que esto no sirve como excusa para que el creyente deje de congregarse y sea independiente de la iglesia, porque es
hemos oído de personas que se van al otro extremo y entran en el peligroso mundo de la rebeldía espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. La Biblia nos manda muchísimo sobre la necesidad de congregarnos. Y de hecho, es un mandamiento que hay que obedecer, al igual que el mandamiento de obedecer y respetar a nuestros pastores. Dios ha diseñado el liderazgo espiritual de la iglesia para dar una palabra del cielo al pueblo a tiempo, cada semana, cada día. La Biblia dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y también dice en Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que sí necesitamos pastores y maestros, pues son ministerios instituidos directamente por Cristo. El sabio Salomón dijo: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pero cada cristiano necesita leer diariamente la Biblia en su hogar, no solo para crecer espiritualmente, sino también para no ser engañado por las muchas doctrinas extrañas que abundan en nuestros días. Estimado hermano, yo quiero retarte en este video y preguntarte: ¿hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Cuántos días llevas sin leer la carta de amor que Dios te dio? ¿Por qué casi no lees el manual de vida que Dios te regaló, su palabra? Te animo a que nuestro testimonio sea como el del salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios te siga bendiciendo y que, como Pablo le aconsejó a Timoteo, seamos nutridos diariamente con las palabras de la fe. Quiero ahora recomendarte un video muy bueno que hicimos. Seguramente te han preguntado mucho acerca de qué seguridad tienes de que la Biblia fue inspirada por Dios y no por hombres. Así que te voy a dejar en la descripción o por acá el link de este video, pues ahí comprobamos con buenos argumentos que la inspiración de las Escrituras viene de la persona del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Amén. Amén, gloria a Dios. Se pueden poner de pie y vamos a darle muchas gracias al Señor por esta enseñanza tan hermosa. Padre, te glorificamos, Señor bendito. Te damos gracias porque tú nos has rodeado de maestros y pastores que te aman, Señor, que aman a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que el asalariado no le importan las ovejas. Mira venir el lobo y se va. Pero tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Amén. Y así tenemos que ser los pastores, Señor. También dar nuestras vidas por las ovejas, dar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra entrega, Padre. Y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Tú sabes, Padre, que venimos de una naturaleza caída, donde nuestro deseo está en el mundo, está en la carne. Pero hoy en esta mañana tú nos haces un llamado a recapacitar y a reflexionar que necesitamos de ti cada momento, cada día, de tu palabra, estar conectados a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a conectarnos cada día contigo. Te pido por los jóvenes, por los niños de esta congregación, Iglesia Maná del Cielo, por mis hermanos, Señor. Que no haya rebeldía en nuestros corazones, sino que haya obediencia y amor. Guarda a mis hermanos en la palma de tu mano. Revélateles a ellos, Padre. Ayúdalos a crecer en la fe, Padre Santo. Aquel que está enfermo, yo te pido que tengas misericordia, que le des fuerza, y si tú quieres, sánalo, Señor mío. Sana, Padre, a mis hermanos de cualquier dolencia, de cualquier malestar, Padre. Sana nuestras vidas, Padre Santo. Libéranos de cualquier opresión, Padre Santo. En esta mañana solo queremos decirte que te amamos, Señor. Gracias por este lugar que podemos tener para reunirnos. Gloria a tu nombre. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo en California, en Miami, Carolina del Norte, en las Bahamas. Oramos por nuestros hermanos, los levantamos en oración. Que tú te manifiestes, Padre, que tú te glorifiques. Oramos por los hermanos de las Amazonas, Señor, también. Padre Santo, ponemos todo en tus manos y en ti nos refugiamos, y te pedimos que este día seas tú tomando nuestras manos y guiándonos por el buen camino.
También te pedimos que nos des hambre de tu palabra cada día, para meditar más y más en ella. Gracias, Padre, por estar con nosotros y guardarnos. En esta hora, Señor mío, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Y hoy tenemos cita a las 5. Los que gusten participar y venir a aprender más de la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno.